Hola a todos, soy Alberto Gómez de la Fundación Civismo y en el marco de la segunda jornada Smart Regulation 2021 organizada por el Instituto de Estudios Económicos en la COE, voy a hablar del problema del mercado del alquiler de vivienda en España y la propuesta del Gobierno para controlar sus precios. Bien, es claro, es obvio que España tiene un problema de precio del alquiler. De hecho, esto ha sido muy comentado en los últimos meses, muy discutido, y es cierto que el precio del alquiler se encuentra en la actualidad en su máximo histórico. Ha crecido desde un precio de 7,1 euros por metros cuadrados en 2013 a 11,5 euros por metro cuadrado en septiembre de 2020, donde alcanzó su nivel máximo. Este problema tiene una gravedad especial en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, y en ciertas ciudades con alta demanda turística también, como Málaga o Palma de Mallorca, Tenerife o Gran Canaria. Esto principalmente se debe a la atracción de población a esas ciudades por cuestiones de empleo y de creación de actividad económica y de oportunidades, pero también se debe a la precariedad laboral y a la temporalidad que ha azotado el mercado laboral español en los últimos años. El mecanismo que dicen los expertos que influye el precio del alquiler es el siguiente. Cuando las familias tienen oportunidades de trabajo o condiciones de trabajo de temporalidad, de precariedad y no pueden conseguir ciertos ahorros para conseguir una hipoteca o no cumplen las condiciones para obtener créditos para la hipoteca, lo que ocurre es que terminan viviendo en viviendas en alquiler. También el crecimiento del precio se debe a otros aumentos de la demanda, como la independencia de los jóvenes y la creación de nuevas familias, y una mayor preferencia que se observa en las familias jóvenes, en las nuevas generaciones, por el alquiler en vez de por la vivienda. Previamente en España, el peso del alquiler en el mercado de vivienda era muy bajo, dominaba principalmente la propiedad, a diferencia del resto de Europa, pero en la actualidad estamos viendo una reversión de esa tendencia. Bien, en resumen, lo que ha ocurrido en los últimos años es que un elevadísimo crecimiento de la demanda de vivienda en alquiler se ha contrarrestado o se ha opuesto a una oferta relativamente estancada, dando lugar a una escasez relativa de vivienda cada vez mayor. Esto ha generado el aumento de precios que he comentado antes y lleva consigo varios problemas. En primer lugar, esto genera problemas de nivel microeconómico. Por un lado, las personas más jóvenes, las familias jóvenes, tienen grandes dificultades a la hora de independizarse y de acceder a una vivienda. Y, en segundo lugar, las presiones financieras en las que sufren muchísimas familias a la hora de llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler. También genera problemas macroeconómicos que debemos tener en cuenta, como es la menor movilidad laboral, dificultada por la capacidad de los trabajadores para moverse a aquellas ciudades, a aquellas zonas donde hay mayor empleo, y la localización ineficiente de recursos, en este caso de esos trabajadores. Y también supone un excesivo gasto en el alquiler para las familias en detrimento del consumo de otros bienes y servicios y del ahorro, lo que en última instancia puede generar desequilibrios macroeconómicos severos. En conclusión, debemos tomar el mercado del alquiler en España como un problema real, con graves riesgos para la economía española, y es necesario actuar en consecuencia desde las administraciones públicas de una manera coordinada para paliar este problema. Si bien estas medidas que se pueden proponer desde la administración pública deben estar orientadas a la consecución de dos objetivos principalmente. Por un lado, facilitar el acceso a la vivienda para todas las familias y por otro, bajar el coste de la vivienda en alquiler para las familias. Lo que cabe plantearnos en este momento es si tanto ha subido el precio del alquiler de vivienda en España, es decir, si tan caro es el alquiler, si tan rentable puede ser para los propietarios de vivienda en alquiler, ¿por qué no se ha producido en consecuencia un aumento de la oferta de vivienda en alquiler también? Bien, este problema no se ha solucionado así porque la oferta de vivienda en alquiler no responde a los mecanismos del libre mercado. Es decir, los oferentes de vivienda, los constructores de vivienda, los inversores no tienen la capacidad de libremente adquirir nuevos terrenos, construir nueva vivienda o aumentar la vivienda en aquellas zonas de mercado que se consideran tensionadas, donde hay más demanda. Esto se debe a que las administraciones públicas por lo general controlan los usos del suelo y los restringen, impidiendo que las constructoras creen vivienda y alivien esta escasez relativa. Además, la escasa escasez jurídica para los propietarios de vivienda no incentiva la puesta de las viviendas en el mercado del alquiler. Esto es lo que provoca que no se solucione el problema desde un punto de vista económico. La propuesta del Gobierno para solucionar el problema ha sido establecer un precio máximo a los alquileres, es decir, un control de alquileres, la cual es una de las pocas medidas sobre las que hay un amplio consenso entre los economistas sobre su ineficiencia. En concreto, cuando se pregunta a los economistas en un estudio de los años 90 si piensan que el control de alquileres mejora la calidad y la cantidad de la vivienda arrendada, hay un amplio consenso en contra de esta afirmación. En concreto,
Además, la medida del control de precios en el mercado del alquiler de vivienda es una medida muy antigua. Algunos historiadores incluso citan su origen en el control de precios del emperador Diocleciano. Además, en la historia reciente hubo una aplicación masiva de estos controles en la Primera Guerra Mundial, principalmente en Europa, seguidas de aplicaciones en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y en suma, desde 1914, casi todos los países lo han implementado en algún momento u otro con escaso éxito. En España, donde tenemos un mercado profundamente intervenido desde los años 20 más o menos, estos controles, estas restricciones al alquiler, explican en parte por qué en España hay tanto peso del alquiler en el mercado de vivienda. En la actualidad, en España está limitado el incremento de estos precios al IPC y en el caso de Cataluña, la Generalitat catalana sí que ha aplicado mecanismos para limitar el precio, para imponer un precio máximo a los alquileres. Pero también existen controles en otros países, por ejemplo en Alemania, en Francia, en Holanda, en Dinamarca o incluso en Nueva York existen controles a los precios máximos. Bien, en este estudio que hemos hecho en la Fundación Civismo hemos revisado toda la evidencia empírica que hay disponible acerca de la aplicación de estos controles de precios, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, y las conclusiones son muy claras. Es cierto que en un corto plazo, que en un primer periodo, sí puede ayudar a las familias a reducir el coste del alquiler y aliviar ligeramente sus presiones financieras, pero en el largo plazo los efectos que tiene esta medida son fatales. En primer lugar, los precios pueden elevarse antes de los contratos para cubrir la imposibilidad de los propietarios de subir el precio durante el contrato. Es decir, como los propietarios saben que durante la duración del contrato no van a poder aumentar el precio anualmente, o al menos no al ratio que ellos querrían, sino algún ratio limitado como el IPC, etcétera, se cubren de esta subida futura aumentando el precio en el momento de la firma del contrato. También hemos encontrado evidencia sobre gentrificación y desplazamiento de la demanda de aquellas zonas que no están reguladas, de aquellas zonas que están reguladas, de aquellas zonas donde los precios están limitados, a zonas donde los precios no están limitados y donde funciona libremente el mecanismo de mercado. En el corto plazo también encontramos que muchos propietarios deciden retirar sus viviendas del mercado, al menos del mercado en alquiler. Esto, en el caso de España, puede ser principalmente grave, debido a que en la actualidad mucha gente también está retirando sus viviendas del mercado por la escasa, como comentaba, la escasa seguridad jurídica existente y por el miedo a las ocupaciones, dada la oleada de ocupaciones reciente que hemos vivido en España. También lo que encontramos es que una vez se imponen estos controles de precios, en aquellas zonas en las que se imponen, las viviendas suelen perder calidad. Primero porque, por un lado, los propietarios dejan de tener interés en rehabilitar y en mejorar la vivienda, dado que no va a poder aumentar su precio y no van a poder generar beneficio de ello. Y por otro lado, también encontramos que muchos propietarios trasladan estos costes de mantenimiento de la vivienda a los inquilinos, de esta forma imponiéndoles un precio adicional. Bien, también hemos encontrado una menor movilidad respecto a los trabajadores y respecto a los inquilinos en el alquiler de vivienda generada por estos controles y encontramos que las viviendas pasan a asignarse de una manera muy ineficiente. Como el mecanismo de mercado no puede funcionar y las personas no pueden entrar en una vivienda en función del precio que podrían pagar, se empiezan a asignar las viviendas por otros mecanismos. Por ejemplo, por una especie de sorteo o el primero que llega se queda la vivienda, ¿no? First come, first in. Entonces, lo que hemos visto en este sentido es que estos mecanismos alternativos para asignar la vivienda son enormemente ineficientes y no consiguen alcanzar la eficiencia del mercado libre. En el largo plazo es evidente que la oferta de viviendas se estanca enormemente. Esto se debe a que una vez los precios están limitados, están controlados, los incentivos para crear nueva vivienda desaparecen. Bien, por tanto, como digo, en el corto plazo esta medida puede ayudar a reducir el coste del alquiler para determinadas familias, para determinados inquilinos que ya están arrendados, pero en el largo plazo la medida produce precios más altos, por un lado, y mayor escasez de vivienda por otro. Es decir, no se ataca la raíz del problema, que es la escasez de vivienda relativa. En conclusión, esta es una medida enormemente ineficiente y dañina. Desde Fundación Civismo, en nuestro estudio, planteamos varias alternativas, de las cuales las dos más interesantes, las dos que creemos que pueden ser más beneficiosas son, por un lado, la liberalización del suelo, es decir, permitir que empresas constructoras, que inversores, que inmobiliarias adquieran terrenos, adquieran nuevas viviendas y las rehabiliten o construyan nueva vivienda para así poder paliar esa escasez relativa y hacer que los precios bajen a la vez que aumenta la vivienda y facilitan el acceso a más familias. Y por otro lado, creemos
que se debe aumentar la seguridad jurídica de los propietarios de vivienda. En concreto, por ejemplo, lo que vemos es que en España el mercado de vivienda en alquiler es muy atomizado, es decir, no existen grandes empresas especializadas en proveer este servicio, sino que por lo general lo proveen familias que tienen varias viviendas. Esto se debe en parte a que en España existe una discriminación hacia los grandes propietarios de vivienda, es decir, hacia las personas jurídicas que son propietarios de vivienda, hacia las empresas que intentan proveer este servicio, y por tanto creemos que esta discriminación se tiene que eliminar también. Bien, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias y quedo a la espera de las preguntas. Gracias.